asesinos que dejaron cicatrices imborrables, crímenes que estremecieron generaciones. Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy, en este recorrido escalofriante, conoceremos a los 10 asesinos más famosos de la historia. Prepárate, porque estas historias te van a impactar. En el primer puesto, Jack el Destripador. Londres, 1888. La niebla cubría Whitechapel, pero no lograba ocultar el miedo que se propagaba. Todo comenzó con Marianne Nichols, encontrada con la garganta cortada y el abdomen brutalmente mutilado. La ciudad pensó que era un crimen aislado. Se equivocaban. Semanas después, Annie Chapman apareció sin órganos internos. El asesino comenzó a jugar con las autoridades, enviando cartas firmadas como Jack el Destripador, algunas acompañadas de partes humanas. En la noche del doble evento, mató a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes en pocas horas. Y luego, el horror absoluto. Mary Jane Kelly, destrozada en su habitación con una brutalidad que hizo estremecer a los policías más endurecidos. Jack se desvaneció como un fantasma. Más de un siglo después, su sombra sigue recorriendo las calles de Mimosint, Londres. En el segundo lugar, Ted Bundy. En los años 70, Estados Unidos descubrió que el mal puede tener un rostro amable. Carismático, educado y atractivo, Bundy usaba su encanto para acercarse a mujeres jóvenes. Fingía estar herido, pedía ayuda y luego las secuestraba. Una vez bajo su control, la máscara caía. Torturaba, violaba y asesinaba. Muchas veces regresaba a los cuerpos días después para seguir abusando de ellos. Escapó de la policía 2 veces. Durante su segunda fuga, en Florida, cometió una masacre en una casa universitaria, asesinando a 2 jóvenes e hiriendo a otras brutalmente. Confesó más de 30 asesinatos, pero los investigadores creen que fueron muchos más. Su juicio fue el primero en ser televisado, convirtiéndolo en una figura siniestramente famosa. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Hasta el último momento, Bundy intentó manipular y nunca dejó de sonreír. En el tercer puesto, Jeffrey Dahmer. Entre 1978 y 1991, tejió una de las historias más perturbadoras jamás vistas. Capturaba a hombres jóvenes, los drogaba y los asesinaba. Pero la muerte no era el final. Dahmer conservaba partes de los cuerpos, cabezas en el refrigerador, corazones, esqueletos. No buscaba solo matar, quería crear esclavos sumisos, experimentando con sus víctimas para intentar convertirlas en zombies. Fue arrestado casi por accidente cuando una de sus víctimas logró escapar. La policía encontró en su departamento un escenario de terror, restos humanos, fotografías macabras y herramientas de tortura. Condenado a 16 cadenas perpetuas, Dahmer murió en prisión en 1994, asesinado por otro recluso. Su historia sigue siendo un símbolo del horror sin límites. En el cuarto lugar, John Wayne Gacy, el payaso asesino. Durante el día era el vecino perfecto, empresario exitoso, voluntario en actividades infantiles, incluso se disfrazaba de payaso en eventos comunitarios. Pero en la oscuridad de su casa era un monstruo. Entre 1972 y 1978 secuestró, violó y asesinó a 33 adolescentes y jóvenes. Enterraba sus cuerpos bajo el suelo de su propia casa mientras llevaba una vida aparentemente normal. La policía lo atrapó tras la desaparición de un joven. Al excavar en su casa, encontraron uno de los cementerios clandestinos más grandes de la historia criminal estadounidense. Gacy fue ejecutado en 1994.
Su figura, la del payaso asesino, es hoy una de las más temidas del imaginario colectivo. En el quinto puesto, el Zodiac Killer. En los años 60, este asesino aterrorizó el norte de California. Autodenominado Zodiac, parecía disfrutar más del juego psicológico que de los asesinatos en sí. Atacaba parejas jóvenes en lugares solitarios y enviaba cartas a los periódicos plagadas de códigos cifrados, amenazas y burlas. Afirmaba haber matado a 37 personas, pero solo se confirmaron 5. Desafiaba a la policía con acertijos imposibles, algunos de los cuales tardaron décadas en descifrarse. A pesar de múltiples investigaciones, sospechosos y teorías, Zodiac nunca fue atrapado. Su identidad sigue siendo uno de los misterios criminales más fascinantes y frustrantes de todos los tiempos. En el sexto puesto, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, uno de los asesinos más atroces de la historia soviética. Entre 1978 y 1990 asesinó a más de 50 personas, en su mayoría niños y mujeres jóvenes. Actuaba en estaciones de tren y bosques aislados, secuestrando, torturando, apuñalando y mutilando brutalmente a sus víctimas, a menudo dejando sus cuerpos como advertencia macabra. El sistema soviético, que negaba la existencia de asesinos seriales, retrasó su captura durante años. Fue arrestado en 1990 tras ser atrapado cerca de una escena del crimen. Confesó sus atrocidades con una frialdad escalofriante. Fue ejecutado en 1994. En el séptimo puesto, Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, uno de los peores asesinos de la historia. Entre 1992 y 1999 secuestró, violó y asesinó a más de 140 niños en Colombia. Usaba disfraces y engaños para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciendo dulces, dinero o pequeños trabajos. Una vez aislados, los sometía a torturas indescriptibles antes de asesinarlos. Fue capturado en 1999 y confesó sus crímenes con detalles escalofriantes. Su condena superó los 1800 años de prisión, aunque por las leyes de Colombia su tiempo tras las rejas fue mucho menor. Garavito sigue siendo un símbolo del horror más extremo en América Latina. En el octavo puesto, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Confesó haber matado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70 y 80. Sus métodos eran simples, pero brutales. Ganaba la confianza de sus pequeñas víctimas y las llevaba a zonas aisladas donde cometía sus crímenes. Fue arrestado en 1980 y llevó a la policía a las tumbas de decenas de víctimas. Condenado en Ecuador, fue liberado en 1998 por buen comportamiento. Desde entonces, su paradero es incierto, lo que sigue causando terror. En el noveno puesto, Charles Manson. No mató personalmente, pero su influencia fue devastadora. A finales de los 60 lideró la familia Manson, un culto que mezclaba misticismo con racismo extremo. Convenció a sus seguidores de iniciar una guerra racial matando brutalmente a personas inocentes. El crimen más infame fue el asesinato de Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y otros 4 amigos en su casa de Los Ángeles. Manson fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión. En 2017, sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo la manipulación y el fanatismo pueden convertirse en armas letales. Cerrando la lista, en el 10º puesto, Richard Ramírez, el Night Stalker. A mediados de los 80, sembró el terror en California.
entrando en casas durante la noche para violar, torturar y asesinar con brutalidad extrema. Dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen y proclamaba su lealtad al mal. Su apariencia, ropa negra, dientes podridos, mirada desafiante, lo convirtió en una figura aterradora. Fue capturado en 1985 cuando un grupo de ciudadanos lo reconoció y lo retuvo hasta que llegó la policía. Condenado a 19 penas de muerte, murió en prisión en 2013. Estos asesinos no solo cometieron actos de horror indescriptible, también dejaron cicatrices imborrables en la memoria colectiva de la humanidad. Cada uno, a su manera, cambió para siempre la historia criminal de su época. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campanita para no perderte más historias reales de crímenes, conspiraciones y misterios que estremecen al mundo. Nos vemos en el próximo video.